Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, queridos profesores, y bienvenidos, querida audiencia, a nuestro encuentro semanal con la cultura. Bueno, esta vez nos vamos a refrescarnos el clima frío de los Andes. ¿Cómo los trata la vida, Susana, Humberto y Rafa? Así es, yo tratando también de imaginarme esos fríos, pero a la vez muy animados. Así que creo que vamos a tener una conversación muy interesante hoy. No, yo al contrario, yo no me imagino esos fríos, lo siento, porque aquí en mi casa está haciendo mucho frío en estos días, y entonces bueno, me siento como en los Andes, más bien me parece a mí, y muy contento de estar de nuevo hoy aquí en el programa. Un gran saludo a todos ustedes, queridos compañeros, y a los escuchas, que sean bienvenidos a la entrevista de hoy. Vale, bueno, más que frío, estamos temblando, porque es muy probable que esta mañana levantemos vuelo, todos juntos. Esta mañana puede pasar cualquier cosa con el invitado que tenemos para ustedes. Y bueno, sin mayores detalles, dejo que nuestro querido Álvaro presente a nuestro invitado. Felices de recibir esta mañana a Ednodio Quintero, narrador, ensayista, profesor universitario, fotógrafo y japonólogo. Enodio nació en Las Mesitas, Estado Trujillo, en 1947 y casi un par de décadas después se instala en la ciudad de Mérida para estudiar ingeniería forestal. Ha sido profesor en la parte de la Escuela de Ingeniería Forestal en la Escuela Nacional de Artes Visuales, Audiovisuales de la Universidad de los Andes, así como promotor de diversos proyectos culturales en Mérida, entre los que resaltan la revista y editorial Solar, el taller literario Tal, y bueno, la tan extrañada Bienal Nacional de Literatura Mariano Picón Salas, de la que tenemos tan buenos recuerdos. Ednodio Quintero publicó en 1974 su primer libro de cuentos, La muerte viaja a caballo, al que han seguido, que será 7, otros 10 volúmenes de relatos, todos compilados en el tomo de cuentos completos publicados por El Estilete en 2017 en Caracas, o también en el libro Cuentos Salvajes de 2019 de la muy prestigiosa editorial española Atalanta. También ha publicado 11 novelas, la última de ella en el Diario de Donceles en el año 2022 en España por la editorial Pretextos. Además, ha colaborado en la traducción al español de narradores japoneses como Junichiro Tanizaki, Ryonosuke Akutagawa, Osami Dazai, Kensaburo Oe y Saikaku Kobo Abe y Yasunari Kawabata. Muchos son los premios, distinciones y homenajes que Ednodio Quintero ha recibido por su trayectoria literaria, trayectoria a la que intentaremos aproximarnos esta mañana en un minuto con las artes. Ednodio, querido, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Cuando me invitaste dije, tengo que ir a un sitio en donde estuvo Victoria. Yo estoy muy feliz de haber compartido una amistad de años con Victoria, la querida Victoria. Por eso estoy aquí, gracias a ella que me dijo que viniera a esta entrevista. Estuviera con ustedes aquí hablando de literatura y de otras cosas también, Susana. No te asustes. Sí, no, no, más bien es un placer. Muchas gracias a Victoria que te recomendó a nosotros. Es Muchísimas verdad, gracias. que nosotros le recordamos mucho. Sí. Sabes que hablando de Victoria, una de las cosas que a mí me preguntan, me han preguntado muchas veces en muchas entrevistas, ¿cuál es el mejor narrador venezolano? A veces vivo, muerto, vivo. Siempre habla de Victoria. Entonces a mucha gente le cuesta leer Victoria. O sea, Victoria no es fácil de leer para alguien que esté acostumbrado a Paulo Coelho, Ah, evidentemente. ¿Sí? pues Entonces, claro, exige lectores imagínese. inteligentes. Y una vez un amigo mío me dijo,
cuando salió Vamos, venimos, me dice bueno, de hecho su última novela publicada, que tiene su novela inédita que espero que algún editor audaz se decida a publicarla, Ojalá. y hace un comentario, decía, ¿quién crees tú que esté escribiendo en español como Victoria Estefano? Nadie. Nadie escribía en español como escribió Victoria Estefano. Y eso tiene algunas explicaciones. Uno de ellos es que yo creo que yo escribí como 7 artículos sobre ella, incluso antes de morir. Creo que después de morir no he escrito. Tuve un programa que me invitaron, pero no he escrito nada específicamente. Pero creo que no recuerdo un artículo pequeñito que publiqué en el papel sobre Victoria, pero hablaba de la lengua prestada, algo así, porque ella aprendió el español como segunda lengua, pero con mucho interés. Y ella siempre contaba que su libro de lectura primero era el diccionario. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, eh, sus últimas novelas, bueno, empezando con la historia de la marcha a pie, uno ve una riqueza de lenguaje que no existe en ningún autor venezolano ni de la lengua actual, por lo menos. Habría que remontarse a, no sé, Quevedo, Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz, etcétera. Rubén Darío. Ah, bueno, sí, Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío amenazado por Franco Fombona con un revólver. vale, Ednodio, qué contentos estamos de tenerte entre nosotros esta mañana. Y si vienes entrando por la puerta magnífica de la memoria de Victoria Estefano, pues mucho más contentos todavía. Y eso ya es una carta de presentación que haya sido tan amigo de esta gran narradora, de esta gran persona que fue Victoria. Y bueno, para nosotros es también una alegría recordarla contigo. Eh, y bueno, lo que tú haces al minimizar tu obra y tu trayectoria, escudándote bajo la, la sombra de Victoria, habla bien de tu carácter, pues, de tu propio rostro frente a nosotros y frente a los espectadores cuando lo vean en YouTube, verán que podrás decir las mejores chistes y las cosas más cómicas, pero tu cara apenas cambia. Es la cara de un ídolo, ¿verdad? Él en una nota Probablemente. muy interesante que escribió en esa selección de cuentos que publicó Viran Company, los mejores relatos, visiones de Kashgar. Él tiene una adenda que me interesaría leer un fragmento solamente para iniciar nuestra conversación con él. Esta adenda se titula Kaikuse, hacia un ars narrativa. Pero voy a leer algo que me gustaría que nos diera pie para conversar sobre un aspecto muy importante de la obra de Nodio. Nodio dice acá: yo nací en un lugar agreste de la alta montaña. Viví hasta una edad irremediable, los 6 años, en aquella aldea de los Andes, un sitio olvidado de los cartógrafos y de Dios, y cuyo imaginario colectivo se correspondía más con el de alguna región de la España del siglo XVI que con el impreciso del país tropical de mediados del XX, Venezuela. Mis ancestros de origen español, campesinos de Andalucía y Extremadura, se habían asentado en esas tierras altas hacía ya 300 años. Mis ancestros indígenas, provenientes de la rama norteña, de los chipchas, vivía allí desde un tiempo remoto. De los primeros heredé mi vocación mediterránea y la lengua de Cervantes y Quevedo. De los segundos, el cabello rebelde, mis ojos de japonés alucinado y mi conciencia de guerrero. Bueno, ese es un autorretrato magnífico de Nodio. No solamente nos habla de su ascendencia, de su pertenencia y de sus vínculos genealógicos, digámoslo así, de filiación, ¿verdad? Sino que además nos habla de
las fuentes de su estilo, ¿verdad? El que él haya entrado hablando de la altura narrativa de Victoria y que haya destacado en el valor de la narrativa de Victoria de Stéfano, la amplitud de su lenguaje, la riqueza del léxico, porque aprendió el español como segunda lengua, prestándole especial atención a esa lengua nueva, utilizando el diccionario. Una de las cosas que destaca también del trabajo narrativo de Nodio es la pulcritud de la lengua, la belleza de la lengua y la riqueza también y enunciativa de esa lengua española que él ha bebido en la propia infancia, escuchando a sus parientes que hablaban todavía con los modismos de la Andalucía y la Extremadura lejanas, y también la lengua literaria, nada más y nada menos que de Cervantes y Quevedo. Y él decía hace poco, antes de comenzar nuestro encuentro, que muchas de las cosas que él aborda en su literatura, que resultan al lector desprevenido, absolutamente fantásticas, ¿verdad? A veces en el borde de lo increíble, aunque él nunca pierde el control de la verosimilitud en su relato, no tenía nada que ver o poco que ver con la imaginación o la invención, que tenía que ver precisamente con el hecho de haber nacido en esta región que permaneció un poco protegida de los descalabros de la modernización eh, atolondrada que Venezuela sufrió por culpa del petróleo. En la montaña y en las alturas de esas montañas pareció conservarse un imaginario que se salvó de la penetración violenta de la modernidad. Y por lo tanto él vive también como narrador y como persona de la memoria de esas experiencias infantiles, que son el caldo de cultivo fundamental de todo escritor. Por eso él dice esa frase tan contundente: viví allí hasta una edad irremediable, los 6 años. Esos son los primeros 6 años fundamentales para todo hombre. Por eso son irremediables, no se pueden corregir, pero ahí es donde se forma una conciencia, donde se enhebra, digamos, para decirlo así, el tejido de una manera de ver el mundo y una manera también, en el caso de él, de nombrarlo. Para los que no conozcan la literatura de Nodio Quintero, y parte de nuestra tarea es mostrar a nuestros radioescuchas la riqueza de la obra eh, de los invitados, de nuestros invitados. Yo suelo a veces leer un fragmento de algún libro de este personaje, del invitado, para darle una idea al radio escucha y al que va a ver luego el programa en YouTube de lo que es la obra de la persona invitada, tratando un poco también de capturarla para que lo lean, para que compren sus libros. Voy a leer un fragmento entonces de, creo que la más reciente novela de Nodio, publicada en 2022, que precisamente acabamos de nombrar, creo. No sé si ya cuando estábamos grabando o antes. En cualquier caso, se llama Diario de Donceles, y luego voy a decir algo sobre la idea misma del diario, pero voy a leer ese fragmento para que vean la naturaleza de los mundos posibles que construye Enodio. Tenías el cabello revuelto y me acerqué con mis dedos de cuchillo para arreglártelo un poco. ¿A qué jugamos ahora?, preguntaste, y el timbre de tu voz, como un vientecito pasando entre hojas tiernas de bambú, llegó hasta la médula de mis huesos. Me estremecí y di un paso atrás. Vamos, te dije, vamos a volar. Había recordado de repente que sabía volar. A menudo lo olvidaba. Era aquella una de mis raras habilidades, quizá la única de la cual me sentía orgulloso de verdad.
Aunque durante años la había mantenido en secreto, ella, a quien yo nada le ocultaba, estaba al tanto de mis peripecias que burlaban la ley de gravedad. Rosaura me había visto levantarme del suelo y flotar allá arriba entre árboles o pasar rasgando el aire sobre los techos de tejas requemadas y musgosas de la aldea. Pero en esta ocasión, quizás como un desafío o un agravio a los dioses que me habían regalado aquel don, quería compartir con ella, mi reina y mi esclava egipcia, la experiencia deliciosa y única y embriagadora de volar. Vamos, prima querida, insistí, vamos a cabalgar el viento, nada tienes que temer. Bueno, este pedacito nada más, algo que ocurre además en un contexto absolutamente real, ¿verdad? En la Ciudad de México. Este diario de Donceles refiere precisamente a un lugar, a una calle el gran DF mexicano, donde Enodio vivió mucho tiempo. Y este diario esta novela tiene un título engañoso, como toda la literatura, que es mentira, una mentira bien contada, como decía Aristóteles. Se llama Diario de Donceles. Y yo la verdad la compré pensando en que era un diario, sin ni siquiera, sin ni siquiera ver la contraportada, sin saber que era una novela. Y mi primer impulso fue hojearla para ver qué pasaba en este diario. Pero me encontré con que como tal, como diario, no estaba configurada al menos como un diario, aunque fuera la historia de unos días, pero me di cuenta inmediatamente que era un gran relato, una ficción. Entonces, ya de entrada este libro juega con nuestra expectativa, nos ofrece un diario y la verdad es que es un derrame de aventuras, de episodios fantásticos, enhebrados con una gran maestría que me hizo recordar varias cosas que yo voy a decir rápidamente. Una, que a veces uno siente en la manera de narrar de Quintero que hay algo de automatismo, en el sentido surrealista de la palabra, como si una gran potencia del inconsciente del narrador se dejara correr desplegada sin ponerle límites, y su capacidad de acumulación de episodios fantásticos tiene que ver con esa libertad que el narrador se da para inventar, para imaginar situaciones fantásticas, maravillosas, que tanto seducían a los primeros surrealistas, empezando por André Breton. Hay algo de automatismo en esta manera de enhebrar las aventuras, los episodios, ¿verdad? Resulta a veces difícil pensar que muchos de los cuentos, eh, eh, cualquiera podríamos citar, ahorita recuerdo uno que se llama Odiseo no, se llama Orfeo, en donde la acumulación de materia fantástica parece provenir de ese río del inconsciente y que al momento de escribir el relato, Enodio no lo sabía a ciencia cierta qué cosas iban a aparecer en su aventura. Quizás tenía un hueso principal, un hueso básico, pero la energía de su imaginación es tan grande que ese cuento se expandió. Y más allá de la mínima referencia al mito de Orfeo, ese cuento crece y se expande con una violencia espectacular por la riqueza de lo fantástico que ahí acontece en medio del contexto de una referencia a una figura mítica, ¿verdad? De la mitología clásica. Eso para dar un detalle. Pero lo que quería plantear es que también al leerlo, uno piensa inmediatamente, él lo acaba de recordar o lo acabamos de recordar entre nosotros, la figura de un gran poeta de esa misma región, que es Ramón Palomares, ¿verdad? Adiós Escuque, Paisano, todos esos relatos, esos poemas o relatos cantados, que son los poemas de Palomares, nos hablan también de una naturaleza fantástica que produce en los
escritores de esas regiones una potencia fantástica, que la fábula no es solamente una fábula inventada, sino una fábula incorporada a la propia experiencia de los habitantes de esa zona, donde sobreviven elementos mágicos, ¿verdad?, que conviven con las personas. Y de ahí que la literatura de Quintero tenga esa potencia fantástica que recuerda en muchos casos los poemas de Palomares, en los que también tienen lugar experiencias fantásticas, una de las cuales paradigmática es precisamente el vuelo y la mirada, ¿cómo se dice?, cenital de los techos de las casas, que nos recuerdan también al Buscón de Quevedo, ¿verdad? Esas miradas sobre los techos de Madrid, lo que tiene una perspectiva también angelical, si ustedes quieren, o abuelo de pájaro, ¿verdad? La otra cosa que ya la crítica la ha visto es que entre la literatura venezolana, el único vínculo que se puede, digamos, precisar con certeza y de manera muy justa de Quintero con nuestra historia narrativa, de nuestra narrativa, aparece siempre la figura de don Julio Garmendia, de la literatura fantástica, de los cuentos de Garmendia. Pero entre lo que yo he leído nunca vi la presencia de Ramos Sucre, o no han hecho esa referencia. A Ramos Sucre se le ha considerado un surrealista en algunos casos y está presente en antologías del surrealismo. Sus poemas en prosa son a veces cuentos, son relatos, relatos fantásticos. Y yo siento en la prosa de Etnodio una resonancia muy fuerte de los cuentos, de los poemas en prosa de Ramos Sucre. Yo les voy a leer solamente otro pedazo de Orfeo, precisamente. A ver si lo encuentro rápido. A ver, los lectores de Ramos Sucre. A ver si nos sienten aquí la resonancia al principio de Orfeo. Yo había enflaquecido hasta un extremo alarmante. Mi piel se adhería directamente a los huesos y estos en la penumbra relumbraban como si estuvieran recubiertos por una película de fósforo. La intemperie había dejado un velo neblinoso a manera de pantalla retráctil sobre la superficie de mis ojos, y el viento cargado de sílice y cenizas del país de los volcanes los había decolorado. Mi perfil cortaba al igual que un cuchillo. Es posible que a causa de mi aspecto, el cancerbero que custodiaba la entrada me hubiera confundido con el espectro de algún condenado que regresaba a su redil. ¿Acaso me ignoró o mediante una estratagema que he olvidado pude librarme de su vigilancia? Bueno, mi pregunta es simplemente, querido Etnodio, después de esta perorata inicial, es si tú sientes, lo sabes conscientemente o deliberadamente, esa relación con el tono de la prosa narrativa, de la prosa poética, porque está llena de imágenes, y tu prosa también está llena de metáforas y de imágenes bellísimas en algunos momentos. ¿Qué relación tienes tú con la poesía de Ramos Sucre? Bueno, gracias Rafael por esta conversación. A mí me encanta hablar, y me ha pasado muchas veces cuando alguien me entrevista, me gusta hablar con personas que me hayan leído, que me hayan además, que hayan indagado y que sepan de literatura. A veces yo recuerdo una vez un periodista que me preguntó, "Ajá, ¿cómo se llamaban su papá y su mamá?" Le digo, ¿qué pasa? No le quise decir, cosas así, ¿no? Entonces, se ve, por ejemplo, antes de responder lo de Ramos Sucre, también puedo responder de Palomares o de
las influencias surrealistas. Eh, sí, Ramos Sucre, yo fui rector de Ramos Sucre. Soy fan de Ramos Sucre, en el sentido que La vida del maldito yo lo considero, eh, más que un poema, es una prosa, es un cuento, es un relato. La vida del maldito, hay otro que dice, yo perdí la gracia del emperador de China. Yo me sabía de memoria muchas de esas cosas. Incluso una vez, cuando empecé a escribir una novela que era un divertimento, que se llama, ¿cómo se llama? Eh, hasta se me olvidan los nombres de mis libros. Bueno, que me ha escrito tanto le pasa eso. No, no, yo estaba sacando una cuenta que tengo más de 36 libros escritos. Es mucho, porque algunos son como libros pequeñitos, otras son recopilaciones, otras son repeticiones, reediciones. Entonces, sí, Ramos Sucre es una influencia muy importante. Ya recuerdo lo que iba a decir sobre Ramos Sucre. Yo hice una antología del cuento venezolano para Planeta Venezuela de 33 cuentos memorables, comenzando desde, no me acuerdo cuál es el primero, Rufino Blanco Fombona hasta Enza García Reaza, un arco de más de 100 años. Y eh, no incluí Ramos Sucre, creo que fue porque eh, los editores no me dejaron, o yo no insistí mucho, pero yo considero, por ejemplo, La vida del maldito es un cuento magnífico, que produce lo que llaman cochina envidia, ¿verdad? Y, lo que sí a veces no acepto mucho es la influencia, por ejemplo, la influencia de Palomares sí, sí y no. Hay un cuento mío, creo que se llama El Jugador, que se parece mucho a un cuento de Palomares, que es alguien que va esos juegos. O sea, mi padre fue jugador y yo supe mucho, conozco mucho esa tendencia lúdica de mi familia, tanto que mi padre se arruinó en alguna época por deudas de juego. Y bueno, y creo que en el poema de Palomares, yo por cierto, casi nadie sabe que hay un libro de Palomares con fotos mías, una edición especial que sacaron en Caracas, muy bonita, una edición de lujo. No sé si el acueducto de Caracas, una cosa, esa gente que financia así libros como de arte, pero que a veces la pegan escogiendo al autor. Entonces, Palomares me pidió unas fotografías y tiene 4 fotos mías de Andes, unos tipos, por cierto, jugando dados ahí en una mesa en blanco y negro. Estos días lo estaba viendo porque conservo un ejemplar. Y ahí el cuento de Palomares, ese que es un jugador que se arruina. Y Sí. en la versión mía es un jugador que se arruina, entonces cuando ya se va de la mesa, se le aparece alguien, el diablo. El diablo dice ¿por qué no juega con él? Pero él no tiene nada. Entonces le dice el jugador arruinado, le dice que lo único que tiene es el caballo. Y el diablo le dice que para qué necesita un caballo, el diablo, Exacto. no necesita caballo. Entonces, juegan la mujer del jugador. Y por supuesto, evidentemente, él pierde. Gana el demonio es el que gana. Entonces, ahí sí, entonces hay un ambiente. El ambiente tiene mucha influencia. Entonces, yo recuerdo, creo que les comentaba antes de la entrevista, una vez que con Blanca Streponi, de que hace mucho tiempo no nos veíamos, yo regresaba de un viaje a Japón, que por cierto en ese viaje yo no sé si yo te confundí a ti con los yocabrices o al revés. Eh, Ah, sí, creo. sí, yo hacía mucho tiempo no sé por qué los asociaba por esta figura ahí física. Entonces, bueno, pero entonces la Blanca Treponi me dice, mira, ¿cómo hiciste tú para huir del Nepal? Así con esas palabras. Y siempre he contado esa anécdota
porque ella había pasado por las mesitas en un viaje por ahí, como medio de turismo, y se dio cuenta que esa no es la idea que se tiene en los Andes de Heidi, el abuelito por ahí dando saltos, sino de un peladero. Esa zona donde yo nací es totalmente árida. Árida es árida. Árida. Eso ahí no nace nada. Y no llueve, no sé, eso es muy seco. Tierra seca casi más bien parecida a la de Juan Rulfo. Mm. Claro, después yo estuve ahí justamente hasta los 6 años. Yo soy también junguiano. Entonces, todo lo que tú haces hasta los 6 años, después no hay remedio. Ya te jodiste. Entonces, yo antes de los 6 años yo volaba, esa es una cosa muy importante el vuelo. Y yo volaba y yo soñaba que volaba y volaba. Y incluso una cosa que me sucedió en estos días, yo he tenido un año pasado, el año pasado fue un año horrible para mí, se llama Annus Horribilis, como dicen los papas, y sobre todo por razones de salud. Estuve sacando cuentas ahí de que pasé más de 6 meses prácticamente con la exacerbación de mi EPOC, y eso prendió todas las alarmas en la familia, en todo, y en mí mismo, y bueno, y empecé a cuidarme de nuevo, pero entonces, en estos días soñé que volaba. Yo creo que en lo que va de siglo no había soñado que volaba, porque para volar se necesita mucha energía, y uno pierde la energía con los años. Yo ya voy yo dentro de 2 años o 3 llego a los 80, que es una edad como para estar muerto hace tiempo. Mucha gente de esa edad sí, sí. Antes la gente se moría a los 30 años, en la edad media. Pero entonces soñé que volaba otra vez. Pero no eran los sueños últimos de vuelo, me costaba mucho, mucho, mucho despegar porque no es con alas, es como suspenderse en el aire e irse dejando ir. Y así como los amuros, yo soy ahora fanático de los amuros. Escribí un elogio del samuro que lo publiqué en una revista en España, tiene mucho éxito. Se llama El Rey del Alto Cielo. Pero bueno, la cuestión es que sí, yo tuve la suerte de nacer en esa aldea de 500 almas y de pasar, pasar 2 años en Tokio. Eso, no, eso es una fortuna. Es decir, la gente que, por ejemplo, yo no creo mucho en el sentido de la vida. Es decir, puede ser que la vida no tenga ningún sentido, sino la que uno le pueda dar, o la que el destino te permita, o las circunstancias, o la salud, o la suerte, o el talento que uno pueda tener. Entonces, he tenido una vida muy plena. Yo me he muerto varias veces y he resucitado, como Lázaro. Entonces, varias veces accidentes que he tenido, tragedias familiares, ¿no? Más bien de salud fuerte. Lo que pasa es que yo era un fumador empedernido que me fumaba 2 paquetes diarios durante 41 años y bueno, entonces me llegó el recibo, me llegó el cobro. Pero sí, haber nacido en esa aldea de 500 almas, los juegos míos eran viajar. Y me decían, quiere hacer usted cuando esté grande? Yo decía viajar. Y que otra cosa que yo soñaba era quedarme en una isla desierta con 3 mujeres. Imagínate. Después digo, eso hubiese sido el infierno. A esta edad hubiese sido como el infierno frío. Y influencia surrealista. Yo tuve al principio influencia surrealista. Por cierto, yo conservo por ahí una carta breve de Cortázar, en donde que por una de esas circunstancias, él leyó un libro de cuentos míos y, no sé, respondió. Y después yo lo conocí cuando vino a Mérida y le hice una entrevista y unas fotografías. Entonces, en esa breve carta, él, él me dice que debería deslastrarme, no sé cuál es la palabra que utiliza, de no abusar de la influencia surrealista. Yo le digo, bueno, es que mira quién lo está diciendo, justamente. Y tú sabes que Exacto. por coincidencia, en estos días, para un trabajo que está haciendo Catina, ahí conseguí una carta de César Aira del año 93, una carta de esas que llegaban por correo, unas manuscritas, otras escritas a mano, otras manuscritas en máquina. Y ahí él me dice que yo debería deslastrarme de Cortázar.
Está buenísimo. Porque tú sabes que los argentinos no quieren a Cortázar. Ah, Yo claro. recuerdo un gran amigo mío, Sergio Schaefer, que fuimos amiguísimos, amiguísimos de verdad, una vez que, creo que sí, en la Embajada de España en Caracas se presentó una edición conmemorativa de Rayuela, que Jacobo Ponte Ávila compró lo mío, entonces yo estuve ahí en una cosa muy, muy formal, pero con mucha gente, en un jardín, que estaba el embajador de Suecia, que había traducido a Cortázar al sueco, y estaba Sergio en, en el público y empezó a hablar mal de Cortázar, y nadie entendía, nadie entendía. Yo lo había conocido a través de Victoria, pero se lanzó una especie de, de carta apocalíptica contra Cortázar. Pero sí, yo, por ejemplo, le debo mucho a Cortázar. Yo ahorita cada vez soy menos cortasiano, pero sus cuentos son magníficos. Yo siempre he dicho que yo siempre quise escribir La noche boca arriba. Siempre quise escribir ese libro y escribí otro. Incluso hay un cuento mío que está influenciado por Cortázar, eh, se llama La isla, no sé, La isla del mediodía, se llama el cuento de Cortázar. Y yo escribí un cuento muy parecido de alguien que alguien, un niño que ve un avión y sueña que va una vez a volar y le dio una vuelta porque el avión se cae cuando hay como el avión que cae y el que está aquí. O sea, no se sabe cuál es la realidad. Si él cumplió ese sueño y luego se murió, o si él ve que se cae el avión, de donde viene él mismo. Bueno, esas cosas. Y otra fuente, otra de las fuentes mías fueron las lecturas. Con eso yo podría pasar horas, horas y horas hablando de mis lecturas. La suerte que tuve como lector. Sobre todo porque le dice, bueno, pero ¿qué se leía en los campos? Bueno, lo que pasa es que la gente tiene una idea de los campos como gente ignorante. En, eh, bueno, primero, yo era lector de cómics. En una época, yo siempre hablo de que lo que yo más he apreciado en mi vida es la libertad. Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Y yo después de eso, yo no sufrí. Yo me contenté muchísimo porque nadie me ha gobernado después de eso. Primero porque a mí lo que me gustaba era estudiar. Yo no interrumpí mis estudios, me fui con unas tías a terminar el quinto grado. Después estudié sexto en Jajó, donde es gente que no era ni siquiera familia mía, y los amigos de mi padre. Y yo veía a mi padre en vacaciones, y a mi madre también, porque yo siempre jugaba en los dos bandos. La visitaba donde ella vivía y pasaba vacaciones con mi papá, pero no tenían, la figura paterna no existía como tal. La de mi padre sí como figura, pero no dándome órdenes. Entonces, bueno, luego en Barinas tuve la suerte que viví con casa de un primo mío que era cura, muy culto, y que tenía una biblioteca, estaba empezando su biblioteca porque él regresaba de Europa después de un periplo muy interesante de 4 años, y estaba armando su biblioteca. Y en esa biblioteca tenía ya Pascal, imagínate. Camus leí yo ahí en español, y él me impulsaba a que aprendiera idiomas. Yo aprendí a hablar un poco de alemán para que él me contaba. Eso era un chiste malo, pero bueno. Entonces tuve esa suerte y después me castigaron, porque yo era estudiante brillante, siempre fui estudiante brillante, pero al tercer año de bachillerato bajaron las notas y había la crisis de la adolescencia, entonces me mandaron al campo por un año. Yo al principio lloraba, 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 yo quería estudiar y no sé qué, quería suicidarme, pero entonces apareció un pariente, un- mi padrino, era un personaje increíble, que tenía una biblioteca de 3.000 libros cerca de mi casa, a 3 kilómetros. Yo bajaba los jueves a su casa, comía porque tenía una cocinera que cocinaba exquisiteces, y un señor que había tenido mucho dinero y tenía una biblioteca. Yo me llevaba mis libros, yo bajaba a caballo y a caballo iba leyendo.
yo escogía los libros, él me recomendaba. Él tiene una colección de premios Nobel, recuerdo, decir. Y bueno, entonces ahí leí Faulkner sin entenderlo, por supuesto, a los 15 años, y leía un libro por día. Y bajaba otra vez, y eso fue una riqueza. Entonces o sea, que yo era un vicioso, todavía sigo leyendo, es una cosa curiosa. Todavía leo, que necesita mucha energía también para leer. Fue Bien, un se fue armando el zaperoco mental. Y bueno, y además que una cuestión que sí me gusta a mí citar es que yo no tengo ínfulas de escritor. Yo leí una vez, de los escritores del siglo XX que yo más admiro son Franz Kafka y Samuel Beckett. Yo tuve la suerte de conocer a Samuel Beckett, ahorita les cuento. Una vez le conté eso en un avión que íbamos para Maná con César Aira, y me dijo que con eso, con solamente con esa anécdota puede escribir una novela. Yo no la he escrito, pero Samuel Beckett dice en algún momento, dice, el día algo así como el día que reconocí mi propia estupidez, escribí en Molloy, y ya, me dejé de Wow, tonterías, es decir, da- me dejé de darse importancia. Uno no es más que claro. eso que dice Victoria en el título de su última novela, es como una brisna, una brisna en el aire que se la lleva el viento, algo así, un título parecido. Es decir, la existencia de uno, eso es insignificante en el universo. Es decir, tú te mueres y, no sé, desapareces. Aparte de que te olvidan o que te recuerdan, eso a nadie le importa. La Sí, de experiencia está eso, de aquí eso hablábamos en en Nodio, un, hablábamos de eso, el grupo, con la amenaza que se ciñe sobre la Tierra con el asteroide que viene a chocar con ay, el no, planeta dentro de 7 años. además, Por lo tanto, se tiene- tú, bueno, ya tranquilo, ¿qué pasará con todos esos además, papeles? Nadie sabe. tú sabes que hablando de esas amenazas apocalípticas, hoy leí una entrevista que le hacen a Salman Rushdie, que estaba en Cartagena, que es muy divertida porque dice que Elon Musk, ¿por qué no se va para Marte? Bueno, sí, que se vaya para Marte. Quiero decir, que vaya para Marte y que no vuelva. En tanto interés que tiene, que se vaya y se quede por allá. Es que Bueno, no, es decir, la existencia es eso. Eso claro, una única oportunidad. Yo, por ejemplo, soy de alguna manera soy suicida, pero sigo los consejos de Cioran. ¿Te acuerdas lo que dice Cioran? Está bien. No te suicides hoy, déjalo para mañana. vamos a pausa musical. Angie con los Rolling Stones, compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversa con Ednodio Quintero. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado la pausa musical, Los Inmortales Rolling Stone con Angie, los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Ednodio Quintero. Susana, ¿qué tienes para nuestro invitado? Bueno, yo voy a retomar un poco un tema que de todas maneras él comentó bastante hace un rato sobre la filiación o no con lo surreal y con lo fantástico. Yo de todas maneras hice otro tipo de acercamiento, tal vez en esas situaciones que aparecen en algunos de sus cuentos, que son momentos en que hay situaciones que parecen ilusiones ficcionadas, para decirlo de alguna manera, que pudiera tener que ver con lo onírico, pero también con un juego con la lógica y más bien me lleva a lo racional, un trastocamiento de la lógica en el que la relación causa y efecto pasa al revés, se mueve a la inversa, los actores de una circunstancia no son los que normalmente estamos creyendo que van a efectuar la acción, sino pasa, como les digo, a esa situación a la inversa.
el efecto pasa a ser la causa, posiblemente. Pero bueno, a lo que voy es que hay como yo siento un trastocamiento de la lógica que también es como una forma de humor, como darle al lector un giro inesperado, sobre todo en los finales, y de alguna manera mostrar lo engañoso que puede ser la percepción. Que por un lado has comentado que muchas de esas cosas existen, están en la realidad, pero en otras pienso que hay un juego de tu parte como escritor de transformarnos esas situaciones y crearnos esos momentos de sorpresa, de algo inusitado, en que, no, que en el momento no nos cuadra, pero que a la vez son muy lógicas. Entonces hay un juego racional allí interesante. Ese es digamos, no sé si estoy en lo correcto o no, pero ya nos dirás. Ah, me preguntas a mí. Sí, claro, tú eres el autor. Este, ¿Sabes que sí, hay una confusión a veces Ok. con la academia? Yo no estoy contra la academia. Por cierto, en el currículum siempre me ponen a mí como profesor de la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA. Realmente sí, la escuela que llamo Escuela de Cine, ahí yo di clases ahí durante 2 años seguidos, que era por año. Pero en realidad donde di clases después de mis años en ingeniería forestal fue en la Escuela de Letras de la ULA. No, ahí estuve, incluso yo me considero jubilado activo. Claro, ahorita por razones de salud, no estoy dando ninguna clases presenciales y tampoco así como estoy ahorita porque a veces me fatiga un poco o no hay mucho interés. Pero bueno, volviendo al tema me han puesto etiquetas de escritor de literatura fantástica, que por supuesto que hay cuentos que son de literatura fantástica. Pero lo que sí no existe en mi literatura es lo fantasmal. Fíjate, aún como siempre te dicen, bueno, que no existen los Andes, que los espantos. No hay ningún cuento que aparezcan fantasmas, luces, que se te aparezca un muerto, que ese tipo de cosas que es tan común en los Andes y en las zonas montañosas del mundo, ¿verdad? O en las zonas en donde no había llegado electricidad. Entonces, la, lo- mis primeros cuentos, seguramente eran influenciados por Edgar Allan Poe o por los clásicos del cuento que tenía un final muy sorpresivo. Yo he escrito muchísimos cuentos. De hecho, en este libro, que es un poco las que tengo aquí como las joyas de la corona, donde están los cuentos salvajes, que es un libro que me ha dado muchas satisfacciones y el único que me ha producido algún dinero, porque aun cuando eso es también una tragedia la que tenemos en el país con, con, con las editoriales y con los lectores y con la gente que se arruinó y se fue del país, y eso afecta también la lectura. Fíjense que Garcilaso, que es un gran amigo mío, él editó cuentos completos, una edición muy bonita que yo recuerdo que le fui a presentarlo en la Universidad de Carabobo que ya lo llamaban el lingote de oro, porque es así amarillo oro. Y ese mismo libro, con la autorización de él, se dio los derechos, fue publicado por Atalanta, la editorial del Conde Ciruela. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque había hecho para él una traducción, porque él era fanático de Tanizaki, entonces hice con un amigo mío la traducción de un libro de cuentos de Tanizaki, que ya esta es la segunda edición. La segunda edición la sacaron en tapas duras. Y entonces, lo que iba a decir en relación con los problemas editoriales, porque eso también es importante, es que Garcilaso me decía, yo vendí 80 ejemplares de ese libro, 80. En la edición esta de, de publicada por Atalanta, ya se acerca a las 2000.
Eso es absurdo, ¿entiendes? Es absurdo para uno, que tengas que ir afuera para que te conozcan y que te paguen tus derechos y no te leen aquí porque no hay, ya no hay librerías, ya no hay acceso, etcétera. Pero volviendo ajá, no me quiero distraer un poco de la No, lo pregunta. que te comentaba era que por un lado está la interpretación hacia lo surreal y lo fantasioso, pero que yo por otro lado veo un juego muy racional o un tratamiento muy racional de trastocar la lógica para crear como situaciones perceptivas engañosas. Mira, hay un cuento corto que lo voy a leer, lo voy a dejar para último, pero lo voy a aprovechar porque viene el caso que los primeros cuentos, la gente dice que los mejores cuentos son los primeros. Los primeros porque eran cuentos con un final, no sé qué, etcétera. Y yo después decidí, ahorita les cuento de lo que estoy haciendo últimamente con algunas novelas inéditas, que escribo lo que me sale, sencillamente. Lo que pasa, lo que quiero hacer sin estar pensando en finales fantásticos, sin estar pensando si son sueños, si son invenciones, si es imitando a alguien, si es después de una lectura de, de, de la mitología griega, del cual yo soy fanático. Entonces, este es un cuento que lo leen en muchas partes. Está en, no sé, alguien me dijo que está en 300 sitios de internet, y se llama Tatuaje. Es un cuento, esto lleva menos de un minuto quizás de lectura. Dice, cuando su prometido regresó del mar, se casaron. En su viaje a las islas orientales, el marido había aprendido con esmero el arte del tatuaje. Por eso se llama así tatuaje, o tatú. La noche misma de la boda, y ante el asombro de su amada, puso en práctica sus habilidades. Armado de agujas, tinta china y colorantes vegetales, dibujó en el vientre de la mujer un hermoso, enigmático y afilado puñal. La felicidad de la pareja fue intensa y, como ocurre en esos casos, breve. En el cuerpo del hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este. Y una tarde, frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marino emprendió el ansiado viaje a la eternidad. En la soledad de su aposento, la mujer daba rienda suelta a su llanto y a ratos, como si en ello encontrase algún consuelo, se acariciaba el vientre adornado por el precioso puñal. El dolor fue intenso y también breve. El otro, hombre de tierra firme, comenzó a rondarla. Ella, al principio esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron una cita y la noche convenida, ella lo guardó desnuda en la penumbra del cuarto. Y en el fragor del combate, el amante, recio e impetuoso, se le quedó muerto encima, atravesado por el puñal. Claro, eso es fantasía pura, de la cual yo ya no reniego, pero es como una etapa, yo voy a llamar la etapa del Gran Poe, bueno. Entonces después hay otras etapas que me interesan más, la etapa Maupassant, o incluso hay un escritor japonés que yo admiro muchísimo, tanto que escribí una biografía de él. Se llama Ryunosuke Akutagawa. Ese realmente es un genio del cuento. Y no sé si tengo. Ah, bueno, sí, aquí está una de las traducciones. Esta fue una de las. Yo tengo una lista que la voy a postear en estos días que se llama El Mago de Akutagawa. Eh, que se llama La Torre de Tokio, que son 16 traducciones que he hecho bueno, traducciones, eso, que me dicen, ¿cómo hacer traducciones? Yo no traduzco. Yo traigo al español la traducción macarrónica o tarzanesca de algunos amigos míos que, que, que son japoneses y que lo escriben en español. Y hay un principio de traducción que no es original mío, supongo que ya alguien lo patentó, que es que lo que importa en una traducción es el idioma de llegada, porque él lo va a leer
Se va a leer en el idioma de llegada. Es muy importante que esté bien escrito en el idioma de llegada. Bueno, entonces, ah, Mira, contesto la pregunta y te... Ah, ok. no, yo lo que quería, sencillamente, te atrae más el cuento o la novela? ¿Cómo, cómo te manejas ahí? ¿Te gusta más el cuento, la novela? No que te gusta más, yo sé que esa es una pregunta un poco tonto, pero ¿qué te llamó tanto la atención del cuento? Que esos De- de- cuentos de- breves al principio, y claro, y los vas alargando y los vas alargando. Y lo que me interesa a mí es la, como la conciencia narrativa que tienes, porque creo que la tienes hasta en los cuentos chiquitos que vas narrando, vas narrando, vas narrando, y a veces se hace hasta más interesante lo que le pasa a la voz que va cantando que lo que la anécdota en sí. Lo que es rico es como la voz cantante, como la cantada o narrante, la voz yo le contante en este caso. tengo Es lo una que me parece propuesta, a mí encantador en ti. le tengo una propuesta a Castillo Zapata ahora, te lo digo. Mira, Ok, no, lo que pasa es lo siguiente, mire, muchas veces me pregunta la gente cómo hizo, en una entrevista que me hizo un amigo mío que no ha salido todavía, que es una entrevista muy intensa, larga, este, una pregunta que me hacen es, ¿cómo hizo usted para saltar del cuento no, a la novela? no, eso yo Digo, no. bueno, yo los únicos saltos que hice era cuando estaba en bachillerato que quería saltar, salto con garrocha y un amigo mío se fracturó y no, o saltar brincaderos. Yo he saltado brincaderos en las quebradas de los páramos, de por allá. No es ningún salto. Yo soy narrador. Yo no veo Punto. diferencia. Soy narrador. Incluso mi vocación era el cine. Yo hubiese, no, si hubiese nacido en otro país, yo hubiese Me sido imagino. cineasta. Yo fui muy amigo de Diego Rísquez, con Michael New hice algunas películas, un Guagua, un fracaso. eh, las imágenes me interesan muchísimo y los sueños. Entonces, la gente me dice, bueno, usted primer libro de cuentos, después cuentos, 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 ok. Y una primera novela, nos dicen que la mejor, aunque yo me dice que hay otra mejor todavía, que es el hijo de Genghis Khan. Mi primera novela es esta novela. De Jaguar. Ujú. Sí, sí, la danza de Jaguar. Fue muy leída, por cierto. Tuvo 4 ediciones. Eso es, cuando te pones a sacar cuentas, es como absurdo. Saca la cuenta que eran 6.500 o 7.000, no sé si, porque estaban ya ya incluso con la Quinta República, hicieron unas ediciones populares de 2.000 cada una, hicieron dos. Pero bueno, y yo estoy tratando de hacer una reedición. Pero bueno, este, antes de, curiosamente, antes de escribir los cuentos de la muerte vieja a caballo, que yo los detesto todos, la muerte vieja a caballo los eliminé casi todos porque hay unos como demasiado tontos, ¿sí? Pero bueno, hice una selección, algunos los amplié, etcétera. Y después también revisé mucho, volví con mis perros, acomodé unos cuentos ahí. Pero yo antes, cuando yo vine a hacer un curso propedéutico en la ULA, para estudiar ingeniería forestal, que en las noches no tenía nada que hacer porque estaba viviendo por allá en una pensión de un primo que me había pagado la pensión. En las noches yo escribí una novela policial, sí, policial, en un cuaderno y tal, y una vez la pasé en limpio y se le di a leer a unos barineses, amigos míos que estaban aquí también estudiando. Entonces uno de ellos me dice, tú si eres tonto, agarras una novela policial y la copias. No, pensaba que yo había agarrado una novela y la había copiado a mano. Entonces yo en vez de caerle a coñazos, porque yo no hago eso, este, le dije gracias porque me estaba elogiando. Entonces yo Claro. tenía siempre, incluso mucho antes de escribir La danza del jaguar, yo tenía una novela larguísima que nunca terminé y que incluso he querido retomar cosas buenas porque era una novela muy larga, muy larga, muy larga. Ya iba por las como 300 y por ahí yo lo tengo incluso en unos cuadernos. Y como 350 páginas y un día dije, no, esto no. Ah, no, entré en una crisis que duró 10 años en las cuales no escribí. De hecho, no escribí, pero viví muchísimas experiencias, inconfesables incluso, algunas, y leí todo el teatro griego. Y estaba con unas amigas que además eran melómanas,
Lo único que me faltó fue aprender a tocar violín porque no tuve paciencia. Eh, y señor Guerrero sí, sí aprendió a tocar violín ya después mayor, poquito. Y me leí los tres clásicos griegos, dramaturgos, yo me los leí para arriba y para abajo todavía, y bueno, sobre esta Ilíada, Odisea. La Eneida no la había leído hasta la pandemia, pero entonces no soy, es decir, no prefiero el cuento a la novela. Yo soy narrador, eso es yo no creo en Dios, pero si existe Dios, me puso un don, que es el de narrar. Entonces, claro, ahí se confunden muchas cosas, porque ahorita, por ejemplo, a raíz de la pandemia, hubo un momento en que, aparte de la pandemia, yo pensaba que me estaba muriendo por la crisis de mi época, y en esa época no se había descubierto un medicamento inglés que lo salió al mercado en el año 19 y aquí apareció en el 22, que me tiene con vida. Si no, yo estaría o muerto o sepultado o pegado de una bomba de oxígeno. Pero entonces empecé a escribir algo que llamo Últimos días en el planeta Tierra. He publicado fragmentos por ahí, pero no, ahorita no tengo editor. Es curioso, la gente dice, bueno, pero a ti que te publican por todos lados, que te publican, no, ya nadie quiere editar a nadie. Eso es una tarea muy, muy complicada, incluso no tanto incluso a veces no es solamente la crisis país, que ayuda, es decir, que no ayuda a nada, pero hay como otros lectores, la gente, por ejemplo, ya la generación joven no lee, lee otras cosas, y contra eso, tú no puedes luchar contra estas cositas, contra estos los dispositivos, ¿verdad? No puedes. Yo tengo una tableta, aquí tengo la laptop, tengo otra computadora allá. Bueno, Ernodio, y ya para cerrar, cuéntanos de tu fotografía, porque hemos visto unos retratos maravillosos en internet de escritores, y bueno, y mucho se habla de esa faceta tuya. En tu currículum leemos que eres fotógrafo, pero poco hemos visto de ese trabajo. Háblanos de tu pasión por la fotografía. Bueno, Rafael Castillo Zapata, mi amigo, me dijo que me iba a conseguir un editor para estos libros. Ojalá que Monroe se decida. Sí, No sé, sí, sí. Yo voy a hacer ya va a empezar. sí, tú me haces la segunda. No, sí, a mí la fotografía me interesa desde niño. De hecho, en una de las novelas, tantas que no he publicado, que se llama Sueños con mi padre, cuento que yo inventé el cine. Yo pensaba que yo inventado el cine. Con una cámara oscura y una cosa ahí, y estando en quinto grado, pasaba unas películas. Lo que pasa es que yo no sabía dibujar, pero yo le daba a un amigo el guión, y él hacía los dibujos y los pasábamos ahí con una linterna. Bueno, y después la fotografía. Sí, tengo centenares, no, miles, miles. Yo calculo que no sé si llegará al millón de fotografías. Ya incluso el otro día pasé como 2 años trabajando con 7.000 diapositivas que conseguí transformarlas de la diapositiva en negativo o como escaneadas. Y no, pero me cansé porque eso es como un viaje al pasado y yo quiero más bien viajar al futuro. Entonces, pero sí tengo selecciones de fotografías de autores, tengo fotografías de Cortázar. Y por cierto que hablando de otras cosas de- que no tienen que ver con la fotografía, yo conocí a Samuel Beckett. Yo lo abordé en París una vez. En estos días sí, recordé eso. Y hablando, y ahí chateando un ratico con Luis Pérez Oramas, que somos muy amigos de hace años, él mostró sus fetiches ahí en una mesa. Fetiches o, bueno, sus cosas, yo llamo fetiches, tiene otros nombres también. Este, y yo le dije que yo tenía centenares, que tenía hasta una pepa de Zamuro, que tenía muchas cosas. Este, y yo una vez coleccionaba piedras del río o agua de los ríos y que perdí la oportunidad cuando conocí a Samuel Beckett de haberle arrancado un botón de su gabán. Le hubiese abrazado y le arranca un botón de su gabán. Creo que tenía un botón del gabán de Dios. Wow. Imagínate, porque
Samuel Beckett, y es impresionante conocerlo. Y bueno, no le pude hacer fotos a, a Samuel Beckett para probar que sí, que era Samuel Beckett, y que no era un impostor que él estaba entrando al apartamento donde vive Ciorán, que era su amigo, y ¿sabes qué llevaba? En un envase llevaba 2 huevos y un yogur. Esa era la dieta de Beckett, imagínate, Wow. una dieta de una persona con sobre. Entonces, la, la fotografía es una maravilla. Yo he hecho yo hice algunas exposiciones de Japón. Hice una cosa que se llama 36 vistas desde el Monte Fuji, imitando a los japoneses que tienen esa fascinación por el Monte Fuji, no del Monte Fuji, sino desde el Monte Fuji. Y eran 36 que eso la Embajada de Japón lo llevó por varias semanas en Japón, en Carabobo, en la Central, en La Ujú. Mula, y no sé si también en Maracaibo. Y me gustaría, pero lo que pasa es que eso necesita un financiamiento y hacer o un libro. De hecho, aquí se hizo en una oportunidad un librito pequeño con fotos de escritores. Tengo a Bellatín, tengo a Sergio Schaeffer, tengo Retratos varios del narrador, retratos, algo así se llama, retrato. narradores y también amigos Perdón. cineastas. Tengo una foto espectacular de Diego Riz, que es muy bonita la foto. Ahora mismo tengo una foto de, tengo una foto de Violeta Rojo, muy bonita, que la publicaron. Yo creo que la posteé, La una posté foto, en Instagram, yo la vi en Instagram, sí. sí, y una ahorita de gente que no me gusta hablar de la gente que se está muriendo. Mucha gente se muere. Muchas veces mal que gente que no se moría antes. Se está muriendo mucha gente. Y bueno, este, sí, la fotografía es una maravilla. Son instantes de vida que los capturas, que no vuelven. Eso es eso es como realmente, eso es una pelea con el tiempo. Por ejemplo, en la portada de Diario La Peste, ese sí es un diario, Los del Castillo, la Sí, portada del Diario La Peste es exactamente, ese, ese es, este, ajá, esa es la hermana de mi padre, que murió en la peste española en el año 18. Y esa fotografía estaba en el álbum de mi tía y me la regaló. Cuando yo le dije que me regalara, y la tengo, yo tengo la original y claro, la publiqué ahí. Entonces, otra cosa que tenía contigo, Rafael, es, tú sabes que el otro día, hace tiempo, leí que en una televisora sueca o finlandesa, un periodista, amigo, pero especializado en la obra de un autor, eh, tuvieron una entrevista de 24 horas. Y se Ah, bañaban y todo ahí, pasaban, comían. Entonces yo quiero tener una contigo, si no de 24, por lo menos vamos a ver en qué televisora, por lo menos tienes para Mérida y hacemos una película. Yo no sabía esa erudición que tenías. A mí me asusta cuando la gente sabe más de uno que de uno mismo. Por ejemplo, ese cuento de Orfeo es un cuento muy bueno, por cierto. Orfeo, sí. El final es espectacular porque la están esperando las, las, las mujeres que lo van a destrozar. Y sí. lo van a destrozar y después no va a haber manera de reconstruirlo. Y Bien, bueno, bueno, hablando de final, querido Ednodio, hemos llegado al final de nuestro programa y bueno, queridos oyentes, este es el retrato que hemos hecho esta mañana en Un Minuto con las Artes de Ednodio Quintero, a quien queremos agradecerle por habernos cedido esta generosa conversación que esperamos se repita. entonces gracias a todos por la paciencia y por los malos chistes. un Que inmenso son los placer mejores. conocerlo. De Mm. ser. Bueno, Se entonces cierra con un excelente chiste metatextual, que es una parte de la experiencia en la narrativa de Ennodio sí, que no trabajamos. hay una cantidad de chistes ahí que no se pueden decir en radio Claro. ni
chiste de de... YouTube. Bueno, Vale, entonces, Un vale, placer, Nodio, Hernando. Susana, Rafael, seguimos riéndonos y recordándote. bueno, la risa es mejor que llorar. Sí, señor. Exactamente. Y gracias a todos por la paciencia y ahí seguimos.